Rodrigo, Espere, señor Aníbal, 2 minutos, no me corte, esto lo manejo yo. A ver. Bueno, le damos la bienvenida al doctor Acef. ¿Qué te parece? ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Aníbal. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Y acá hablando un poquito de todo un poco, como hacemos nosotros siempre. ¿Qué dice Rodrigo? ¿Cómo anda? Excelente, señor Aníbal. Me alegro mucho. Bueno, vamos. Bueno, Aníbal, te confieso que hicimos una catarsis grande con Edgardo sobre la posibilidad de entrevistarte, porque viste que está esto todavía de que vos nos pagás un sueldo, que soy testaferro tuyo, es lo máximo que he escuchado de ridículo en todo este tiempo. Y hacíamos memoria con Edgardo, que en 6 años, esta es la segunda entrevista que te vamos a hacer. No, hago una corrección. El primer programa de Moreno Lo que hay sale en enero del año 2011. Desde el año 2011, esta es la 6ª temporada. Desde el año 2011 hasta el día de la fecha, Aníbal Acef con nosotros tuvo en la radio popular, una vez se acercó a la radio popular, que fue un milagro que se movió hasta la radio, y vino a la radio popular y le hicimos una entrevista. O sea, que esta es la segunda entrevista del año 2011 hasta ahora, digo. En 9 años, vamos bien. Vamos bien. Dentro de 9 años hacemos otra entrevista más. Claro, le hice más entrevista a Mariano Güell que a él. ¿Vio? Bueno, Aníbal, tenemos un montón de temas para tocar. Bueno, buenas noches. Con respecto a lo que dijiste antes, bueno, lamentablemente la política se ha desdibujado y en vez de hablar desde ideas o hechos concretos, se busca la tergiversación, la difamación. Eso es producto de la carencia de argumentos. Entonces, decir que mi vinculación con ustedes son periodistas independientes, tienen su propio pensamiento, en algunas cosas yo no estoy de acuerdo, en otras cosas sí estamos de acuerdo, y ustedes lo mismo conmigo, en algunas cosas ustedes no están de acuerdo y en otras sí. Y bueno, cada uno puede pensar libremente y debatir educadamente. Está muy mal aquellos que les quieren a ustedes tildar de ser perteneciente a un sector cuando ustedes se han manejado siempre independientemente. Bueno, Aníbal, vamos a comenzar con tu futuro político, ¿sí? ¿Querés hablar un poco de eso? Yo contesto todo, no tengo ningún problema. Yo hago política desde joven, producto de que mi padre siempre fue interesado por las cuestiones públicas y por las cuestiones sociales y trabajando en sociedades intermedias como el Club Mariano o cuando fue secretario de la Asociación Cristiana de Jóvenes o en la parroquia. Y bueno, uno cuando ve a sus padres involucrarse en los asuntos de un club o de una entidad pública, pues síndico de la cooperativa del Oeste, que después se convirtió en el Banco Credicop, y así sucesivamente uno se va inclinando hacia las cuestiones públicas, al interés ciudadano y a la importancia de estar informado para formar la opinión de voto o la opinión que uno puede tener en diversas cuestiones que hacen a nuestro querido país, a la provincia de Moreno, y también eso lo va uno involucrando. Yo elegí como carrera la abogacía, hice una carrera muy vinculada generalmente a estas cuestiones, y hago política porque me gusta, no vivo de la política, vivo de mi profesión, de mis ingresos, y cuando he estado en un cargo público lo he hecho de una manera transparente, honesta y diciendo y defendiendo lo que a mí me parece. Y esto lo aclaro porque mucha gente sin argumentos dice cualquier cosa sin saber. Pero quiero aclarar una cosa, yo creo en la carrera política. No me gustan los improvisados, aquellos que ingresan a un cargo público no saben ni siquiera la mínima reglamentación y así nos va. Yo por suerte doy 2 materias que me tienen vinculado, no solamente porque me gusta. Soy profesor asociado por concurso de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales, y de Derecho Municipal y de Derecho Constitucional Provincial. Entonces, me da eso un conocimiento técnico,
pero también creo que quien quiere ejercer el cargo de concejal o un cargo ejecutivo debe aprender. No tenemos lamentablemente una escuela de administración pública como tiene Francia u otros países, que para ingresar a un cargo público, el mínimo que sea, hay que estar preparado, hay que tener conocimiento, y el ejercicio de la política, la carrera política, hecha honestamente, yo lo apoyo, porque he estado en cuerpos legislativos y los legisladores con mayor experiencia y conocimiento son los que cometen menos errores. Y eso es lo que hay que evitar en cuestiones tan sensibles como es la administración pública. Bueno, pero bueno, de eso ninguna duda. Sabemos que vas a continuar. Para vos es una carrera esto, ¿no? Es tu vida también. Lo presentás de esa manera. Me gusta, me preocupa el país, me preocupa la provincia, me preocupa Moreno. Yo del año 2013 no tengo cargo público. Fui electo senador, me honraron con la vicepresidencia de la Cámara de Senadores durante 3 periodos. Fui integrante del Consejo de la Magistratura en la elección de los jueces y fiscales de la provincia de Buenos Aires. Participé de muchos juris de enjuiciamiento porque por mi condición de abogado las ternas se forman con abogados. Y también fui presidente de la Comisión de Acuerdos, Asuntos Constitucionales, Presupuestos y otras más. Pero yo desde el año 2013, terminando como legislador del PRO, de Unión PRO, yo después no ejercí ningún cargo público, salvo que por mi condición de abogado y facturando honorarios, integré el directorio de seguro de retiro del Banco Nación. Esto lo aclaro porque también parecería que tener preparación para un cargo o ser idóneo para un cargo, porque así me mantuve los años que estuve, es un pecado para algunos sectores que no saben cómo criticar a una persona que, como bien decimos la Delfa, a mí me gusta la administración pública, me gusta el quehacer público, tengo vocación de servicio y hago lo que creo que es conveniente. ¿Cómo está bien? Hasta ahí cerramos la primera parte. ¿Cómo es que fuiste veedores en las elecciones de Venezuela? ¿Cómo llegaste a eso? No, a Venezuela yo no fui. El único país que no fui de América Latina no fue Venezuela. Nosotros fuimos invitados por asociaciones que están vinculadas al seguimiento de las elecciones en distintos países de América Latina y del mundo. Uno se anota, por supuesto es invitado primeramente, y después viajamos. Yo me pagué siempre todos mis pasajes y y lugares que fui, y algunas, por supuesto, el país anfitrión también te recibe con algunas cuestiones que hace a la camaradería entre los que vamos a ser deudor y los países que invitan a los distintos organismos. ¿De acá de Moreno hay otra persona que esté en la política que haya cumplido esta labor? Hasta ahora fui yo solo, pero bueno, ahí me invitaron siendo senador y después, cuando dejé de ser senador, también seguí participando. Así que está a la invitación de los organismos que se dedican a este tipo de seguimiento de las elecciones en todo el mundo. Es muy interesante, uno ve los sistemas electorales y uno va una semana antes y previamente a eso hay entrevistas con los ministros, con los vicepresidentes, con los presidentes, con los candidatos, no solamente sobre prácticas electorales y sobre el sistema electoral del país que uno va a actuar como veedor, sino también del funcionamiento del sistema político. Uno visita los parlamentos, los palacios presidenciales, y la verdad que son muy interesantes. También vamos a universidades de distintos sectores donde nos explican las políticas públicas en materia universitaria o las políticas académicas. Bueno, la verdad es muy, muy interesante y me ha servido muchísimo para mí, para nutrirme de experiencia y conocimiento también referida a las carreras públicas. La mayoría de los que llegan a un cargo gobernador, alcalde o cargos de senadores o diputados tienen una larga y trayectoria política que los va formando como dirigentes políticos y con conocimiento de los asuntos del Estado. Vos vas a asistir, las cuestiones públicas, el conocimiento del Estado requiere de gente preparada para legislar como corresponde y para cuidar los asuntos públicos como corresponde. Todo lo que sea materia presupuestaria, materia impositiva, materia tributaria, todo aquello que hace el quehacer institucional también hay que conocerlo.
Entonces hay que estar preparado. Muchos quieren llegar a los cargos públicos para disfrutar del mismo, pero no lo ejercen como corresponde. Porque en una democracia representativa como la nuestra es obligación de los funcionarios actuar en defensa del voto, ya que es una democracia delegada, en el cual la gente vota una idea, una expresión política y defender esa idea en el ámbito que le corresponde. Y también, por supuesto, que es importante, ante el conocimiento de un ilícito o una malversación de caudales públicos o el incumplimiento del deber del funcionario público, el legislador o quien está a cargo del Poder Ejecutivo tiene obligación, porque así lo establece la ley, de denunciar y generar que los resortes judiciales intervengan y pongan en su lugar al funcionario que comete el ilícito y cesen ese tipo de actividades ilícitas que tanto daño le hacen al sistema político y que socava la credibilidad de los habitantes sobre las cuestiones públicas y principalmente son los representantes políticos. Ok, Aníbal. Terminado el proceso electoral 2019, bueno, el impasse que correspondía, en los primeros meses de este año, aceptaste una invitación a un acto de Emilio Monzó organizado por intendentes y políticos de la tercera sección electoral. ¿Cómo llegás a eso y qué está insinuando esa situación? No, yo soy integrante desde el año 2004 de Compromiso por el Cambio, que después se convirtió en el PRO. En el año 2004 comenzamos a transitar. En el 2005 vuelvo al Consejo Deliberante, yo había terminado en el 2001. A Emilio Monzó lo conozco de la época de la UCD. Mi padre era legislador y él era el secretario del diputado de Lenín Ibedia, como así conozco desde el año 2004 a Jorge Macri, a Mauricio Macri y a un montón de dirigentes que hoy actualmente ocupan cargos importantes, y ahí empecé a transitar en el espacio de que fue Unión Pro. Yo fui electo por Unión Pro, que llevaba como candidato, fíjate qué paradoja, a Francisco de Narváez, Jorge Macri y Felipe Solá. Así era la boleta. Jorge sí. Era de Francisco de Narváez, Jorge Macri y Felipe Solá. Y yo integré el lote de senadores en la primera sesión electoral. Primero iba Donofrio, segundo iba yo, en representación de la primera de Moreno, y tercero iba Esther Barrionuevo, hermana de Luis Barrionuevo. Esa fuerza política lamentablemente no pudo seguir, y yo terminé mi mandato como legislador del PRO el año 2013. A todos los integrantes actuales del PRO los conozco y tengo una muy buena relación con todos, con Jorge Macri, con Frigerio, con Monzó, con Pichetto, hoy que tiene una línea dentro de Juntos por el Cambio, con los dirigentes radicales también. Y bueno, y estamos trabajando en sostener el espacio dentro de la unidad, pero bueno, también uno tiene más afinidad o apoya a cierto sector, y participé de esas reuniones, como estuve con Jorge Macri, también charlando varias veces. Después vamos a ir a ese tema, no te adelantes. Participé de una reunión con Emilio Monzó, con Sebastián García de Luca, con Marcelo D'Aleto y otros más que fueron legisladores. Marcelo D'Aleto era el presidente de la Comisión de Presupuesto de la provincia de Buenos Aires en el periodo de Vidal. Emilio Monzó era presidente de la Cámara de Diputados. Sebastián García de Luca, el viceministro de Interior. Después de Frigerio venía Sebastián García de Luca como su segundo en el Ministerio de Interior, un ministerio tan importante. Y de ahí que estamos trabajando en el fortalecimiento del partido, en un instituto de estudios de políticas públicas, que lo lleva a cabo el diputado Will, que fue intendente de Rivadavia durante varios años. Bueno, y trabajando en las políticas públicas que hacen falta para proyectar el país que está y el país que viene y salir de esta agobiante crisis que hace muchísimos años que está en la Argentina. Perfecto. ¿Ya hay sello entonces de parte de Emilio Monzó? ¿Hay un partido formado? No, ¿qué sello? No. Yo estoy dentro de Juntos por el Cambio representando al PRO y ellos están en el mismo espacio que yo. Acá no hay ninguna, vuelvo a aclarar, no hay ninguna división. No hay partido aparte ni nada de eso. Nada, yo estoy Juntos por el Cambio, represento al PRO y me quedo donde estoy, que estoy cómodo, estoy bien, y donde ideológicamente estoy bien, y donde tengo afinidad con muchos dirigentes. Ahora, que cada uno tiene cercanía a otros dirigentes, como todo gran partido político, como toda gran fuerza política que debe ser Juntos por el Cambio.
¿Y al PRO quién lo representa? Bullrich. Mire, el PRO es presidente Bullrich del Partido Nacional y en la provincia de Buenos Aires Jorge Macri. Pero estamos todos inmersos en el compromiso por el cambio. Fíjense que todos los dirigentes hablan, salvo el radicalismo, que es un partido de más de 100 años, todos hablan de Juntos por el Cambio, perdón, Juntos por el Cambio y afianzar Juntos por el Cambio. O ampliar Juntos por el Cambio, como muchos quisieron en el año 2017 y 2019, la incorporación de Pichetto es una ampliación de eso, y conformar un partido con más desarrollo federal y con más desarrollo territorial. No me importa cómo se llame, sí me importa que estén todos los sectores que hoy están en Juntos por el Cambio. ¿No crees que el PRO, haciendo una pequeña crítica interna, le falta una dirección, una conducción? Hoy, con todos los problemas que hay, no hay una voz cantante a nivel nacional, ¿o sí? No, sí hay. Todos los dirigentes que he mencionado, todos son y representan a Juntos por el Cambio, y todos están defendiendo, en algunos casos, lo que creen que representan, y en otros casos, los injustos ataques que recibe el gobierno anterior, y también hacerse cargo de los errores y críticas que bienvenidos sean, en la medida de los fundamentos que las mismas tengan, y también contestar por qué se hizo tal cosa bien y por qué tal otra se hizo mal. Sí, yo creo, está bien. Ahí, ¿Cómo? No, que yo estoy preguntándome si alguna vez algún político en la Argentina, después de tantos años, tendrá un poco de mea culpa, ¿viste? O sea, creo que todos lo tienen. Y por eso existen las autocríticas internas, y también muchos han pedido, han dado explicaciones sobre sus errores. El actual presidente lo hace permanentemente. Dije una cosa, dije otra y digo esta. ¿Cree Aníbal que hay partidos políticos o asociaciones de poder? Bueno, hay partidos políticos porque Juntos por el Cambio se está manteniendo unida hace muchísimo tiempo. Es una asociación de partidos políticos. Bueno, la democracia chilena, la democracia brasilera tienen este tipo de funcionamiento. Sebastián Piñera lo representan 7, 8 partidos. La anterior candidata también de la izquierda chilena eran 7, 8 partidos. Brasil es un tema muy interesante, son varios partidos. El Frente Amplio, el Uruguay, que gobernó muchos años, era una asociación de partidos, y el actualmente presidente de la calle es la función del Partido Blanco y del Partido Colorado. En Perú exactamente lo mismo, en Colombia exactamente lo mismo, está el Partido Uribe, el partido de otros partidos también que conforman, y así sucesivamente. El bipartidismo bien formalizado está en Estados Unidos, el Partido Demócrata y el Partido Republicano, con algunas representaciones menores. En Francia lo mismo, es una acción de partidos. España. Claro, pero Aníbal, también, ¿no crees que exageramos un poco? Acá nos fuimos al extremo. El otro día me enteraba que hay 6.000 partidos conformados. Eso por el sistema, pero lo que hay que, pero está bien, pero lo que hay que hablar es de la autenticidad de los dirigentes, que ese es otro tema. Se conforman partidos para lograr representaciones y después defraudar el voto de quien lo representaba, eso es un tema. Entonces, esto es lo que hay que ver. Ahora, que hay, según los modelos, varios partidos, que lo que pasa acá en la Argentina pasa en los países que yo le he descrito, salvo los muy bipartidistas, como puede ser Paraguay o puede ser Estados Unidos. La mayoría son Francia, con Macron, tiene varios partidos de centro-derecha que se han asociado hacia atrás o de centro. Italia, ¿No crees que haya 6.000 partidos no es una ausencia de representación absoluta? O sea, la gente hoy no cree nadie. No me corresponde a mí eso. La Junta Electoral provincial y la Junta Electoral Nacional, o las juntas electorales de cada provincia, sistema federal, habilitarán los partidos según. Yo creo que es verdad lo que decís vos. Por eso, cuando comencé la nota, ¿qué les dije?
la necesidad de dirigentes políticos, de dirigentes serios, probados, con capacidad de gestión, que den respuestas a las innumerables inquietudes que la población tiene, y eso evitaría esta segmentación, como bien decís vos, de sellos políticos que después terminan defraudando la representación. Pero la representación se defrauda principalmente cuando las funciones esenciales e indelegables del Estado no se cumplen. El tema de la inseguridad o de la falta de seguridad pública, que es una obligación del Estado, la protección y el cuidado de los ciudadanos, es únicamente producto de la falta de inversión y de políticas claras en materia de seguridad pública. Observen ustedes, el gobierno anterior tenía una política muy clara en combatir el delito, y el gobierno actual ha flexibilizado, por eso producto que se han soltado más de 4.500 presos, se ha retirado gendarmería y policía, ahora han vuelto, pero los primeros meses se han retirado del conurbano la gendarmería, o no crear, como se estaba creando en el gobierno de Macri, una extensiva fuerza federal que suplante el rol esencial que es gendarmería, que es la custodia de fronteras, y se extienda en este conglomerado del conurbano y del Gran Rosario, del Gran Córdoba y los grandes urbes, fuerzas federales que combatan el narcotráfico, que es un flagelo y una inserción terrible en materia de delitos, y se combatan las distintas organizaciones criminales que tanto han avanzado. Mire, a mí cuando estuve en el banco, me tocó ser oficial responsable de lavado y narcotráfico. Y nosotros teníamos que cumplimentar todas las normativas internacionales y nacionales en esta materia que vinculan el crimen organizado con el lavado de dinero y con cómo esterilizan o cómo lavan estos fondos. Y es muy interesante ver la cantidad de legislación y la cantidad de organismos que intervienen. Pero también hace falta una política de seguridad muy clara en este aspecto y no flexibilizar cuestiones que, en definitiva, terminan con la vida de muchos inocentes. Bueno. Edgardo, ¿querés preguntar vos o sigo continúo yo? Yo entraría un poquito en tema de lo que yo, por lo que estoy leyendo, que nos vienen preguntando la gente. Ok, pero yo quiero saber la charla que tuvo con Jorge Macri. Iba a ese punto. Pues me decís que pregunte yo, preguntaba vos. No, está bien, bueno, por eso. Es un desorden, parecemos políticos, te pido... Bueno, dale, si hay alguna pregunta interesante, hacela. Yo te contesto, Gustavo, yo con Jorge Macri siempre tuve una buena relación, salvo una pelea en el año... Está bien, pero yo quiero saber qué hablaron. Esa parte la conozco. Bueno, 2015... ¿Qué hablaron? ¿Qué te dijo? En 2015, en el cual en una pelea siempre hay dos responsables, yo tengo mi cargo, mi responsabilidad como él también la tiene, y charlamos de las paradojas de la vida. Una vez jugamos un partido de rugby en contra, yo jugaba para Mariano Moreno y jugaba para el Club Los Cedros, que sí que nos conocemos hasta de este deporte que yo tanto quiero, que es el rugby, y él jugaba en este club libanés, el Club Los Cedros, el club de las familias libanesas, que después se convirtió en un club social y deportivo más amplio, en el cual yo iba con mis padres ahí a almorzar, y charlamos de cuestiones políticas y de la buena relación que tenemos y del respeto que nos tenemos mutuamente. Pero ¿hicieron algún acuerdo? ¿Hablaron sobre? ¿Se pusieron de acuerdo en algo hacia el futuro? No, charlamos de cuestiones personales y de cuestiones políticas principalmente, y yo soy un dirigente que siempre respeté, que cuando tuve mi disidencia lo dije como corresponde, y comparto muchas cosas que él está haciendo y que está diciendo. Es un exitoso intendente de Vicente López y tiene una carrera política por delante. Bueno, dale, Edgardo. El señor Jorge Macri Jorge Macri, por ejemplo, te digo, por comentarios que hay en las redes y fotografías que hay en las redes, sabemos perfectamente que tiene un pollo que se llama licenciado Coppola. El licenciado Coppola sigue entre nosotros de por vida, digo, porque es una persona, yo no tengo nada contra el heladero, porque yo contra el señor licenciado Coppola no tengo absolutamente nada. Pero me pregunto, ¿por qué ese señor teje más poder a lo mejor que personas con gran capacidad, como puede ser vos? O sea, Coppola tiene 3 delfines dentro del sistema político morenense.
2 en el HCD y 1 en el Consejo Escolar. Y es una persona que tiene menos votos que Robledo Puch en la cárcel. La pregunta es, ¿hay rosca de Vicente López para Moreno? ¿Y cómo? Me parecería bárbaro que Coppola se presente y arrase, y bueno, por lo menos Coppola es del palo que uno a lo mejor apoya o no apoya. Pero por rosca, a veces uno tiene que ir atrás de un muchacho que a mí particularmente no creo que haya hecho nada por Moreno, pero sí teje políticamente muy bien. Rosquea. Bueno, no es así, como usted dice, para nada, en absoluto. Sobredimensiona cuestiones que no son reales. El señor Coppola se incorpora a la política con nosotros en el año 2005 y es una persona que venía recomendado o presentado por una persona que trabajó muchos años con nosotros en la Unión Vecinal, que era su padrino. Que está en España, vive en España, ¿no? Está en España. Que comienza a trabajar, se gana su lugar y se le dio la posibilidad de ser concejal en el año 2007. Yo trabajé muy bien con él y éramos un bloque de 8 concejales. Estaba Ricardo Machado, estaba Claudia, que ya tenía su larga experiencia en el consejo, Coppola y Mariana Antonucci. Y, y 2 más, bueno, yo me voy a acordar. Tengo buena memoria, pero ahora se me pasó de largo. Yo entré en el 2009. Yo no estaba. Del 2009. Bueno, todas esas personas fueron impulsadas por nosotros. Nosotros hemos sido siempre partidarios de generar, como le decía al principio, yo lo conocía del rugby desde muy chico, desde los 12 años jugaba en mi misma división, hasta grande. ¿Coppola jugaba? No, Coppola no, yo. La intención nuestra siempre fue, tanto de los que presidimos la Unión Vecinal, como de Compromiso por el Cambio, de renovar los cargos, de preparar gente como le decía, en el quehacer público, que realmente tenga vocación de servicio. Pero lamentablemente, y a lo largo de tantos años, también le pasó a mi padre, hay gente que se cree que la política es traición y deslealtad. Y se olvidan de cómo se llegan, cómo se impulsa y cómo se trabaja. Y las veleidades del poder se los confunde a muchos y los lleva a cometer, en algunos casos, cuestiones que escapan a lo que uno ha aprendido en la política y uno por eso se ha alejado o los ha rechazado. Y en otros casos, a pretender ocupar lugares cuando no tiene ni la experiencia, ni la capacidad, ni la inserción popular para hacerlo. En definitiva, lo que dice Rodrigo no es así. Nosotros, y a mí en todo caso, y a otros más, Claudia y el grupo de personas que hace años estamos presidiendo estos sectores, nos ha tocado en algunos casos conformar listas para evitar divisiones. La gente siempre dice, únanse. Lo que uno espera de esas unidades es reciprocidad, respeto y acompañamiento. Y en muchos casos uno se encuentra que en los que uno acepta una lista, no tiene ni el respeto, ni la reciprocidad, ni la solidaridad, ni la educación, como corresponde a personas de bien. Entonces, estas desilusiones que vienen de la política. Y terminan a esas personas yéndole muy mal, porque cuando se presentan individualmente o se alejan de las personas que lo impulsaron, terminan o en el oficialismo, que siempre capta y los compra, o terminan diluyéndose como lo que fueron en su vida. Nada. Ok, concateno esto con la pregunta siguiente, que es si vos crees que definitivamente este año, el año próximo en realidad, va a haber internas dentro de la alianza. En el espacio de Juntos por el Cambio, todos los partidos políticos, todas las representaciones exigen una interna. Yo espero que sigan las PASO. Yo soy partidario, como les venía diciendo al principio, de la unidad, por eso todas las cosas, pero terminar, como te dije recién, que gente que uno a uno lo acompaña en la lista,
después termine o despreciándolo a uno, o ignorándolo, o desviándose principalmente, que es lo más importante, sacando lo personal, de no respetar el voto popular, el voto de las personas que lo llevaron a ese cargo, se prestan a los más espurios arreglos con el oficialismo y desdibujan la representación de los que votaron a acompañar. Y sobre todo, no tiene la valentía de defender las políticas o del gobierno anterior o defender las políticas en materia de ciudadanía, en materia de seguridad, en materia de servicios, en el control presupuestario, en el control tributario, en el control del gasto del Estado, y se convierten en mutantes que solamente van a cobrar un sueldo, o me critican a mí o al sector nuestro, pero nunca lo escuché criticar al oficialismo que hace más de 22 años gobierna Moreno y que lamentablemente lo ha destruido, lo han convertido en un distrito con características que no eran las que se conocían de Moreno, que eran distritos de trabajo, un distrito donde avanzaba permanentemente a través del esfuerzo de sus gobiernos municipales y de su población, y un distrito donde la convivencia y el respeto se establecía entre los ciudadanos y entre los partidos políticos. Y a veces yo me he encontrado dentro o fuera del partido con gente que únicamente utiliza como su expresión el insulto, el agravio y la difamación. Yo esas cosas no las comparto. Bueno, me estás diciendo que en conclusión que te preparás y estás dispuesto para una interna en 2021. Nosotros estamos dispuestos a defender los valores que la ciudadanía quiere que representemos, que es ser una oposición cuando nos toque, en este caso el 2021 seremos siendo oposición, seria, responsable y que defienda los valores ciudadanos. Y voy a repetir que no se preste a espurios arreglos que después desdibujan la representación de la política y la seriedad. Y en el año 2023 recuperar el gobierno municipal, provincial y nacional para darle a la Argentina un nuevo gobierno sin grietas, sin agravios, sin relato y sin mentiras. Pero me rodeaste otra vez. Te insisto, ¿estás dispuesto a una interna? ¿Estás dispuesto a enfrentar? Pero a ver, siempre lo hice. Yo no me caracterizo por ser cobarde. Bueno, pero nunca sucedió. Me vas a hablar de la interna que tuviste. ¿Cómo que no? Nosotros también muy loable, obviamente, ¿no? Disculpame, nosotros hemos presidido las listas. Acá hubo gente que carente de representatividad pretendía presidir las listas de Juntos por el Cambio o de Unión Pro, y nosotros le hemos puesto la cosa en su lugar. También hemos tenido la intención de dirigentes que no representaban al espacio, pero que pretendían ingresar al espacio para robarnos una banca. Te digo literalmente, robarnos una banca, porque después terminaban en el oficialismo, y lo hemos advertido a muchas personas ajenas al distrito que creen que los dirigentes no deben ser respetados. Y nosotros lo que buscamos es que los dirigentes locales, en el caso de Moreno, sean respetados. Yo era senador y pedía permiso para ir a un distrito, en términos políticos. Mirá, voy a ver a tu tal persona, porque uno transitaba toda la provincia de Buenos Aires, pero yo no me ingresaba a un distrito sin avisarle a que era representante de Unión Pro o de Juntos por el Cambio, como corresponde. En política hay que tener educación y hay que tener respeto. Cosas que en algunos casos se han perdido. La ambición nubla muchas veces la razón de las personas. O la razón ahí comparto. Por eso a veces pregunto, y no quiero ser reiterativo, por ejemplo, vos trabajaste ordenadamente dentro de un partido o dentro de un órgano, que es lo lógico. Tenemos que responder verticalmente para la gente que trabajó para el grupo o el bloque que hoy está como concejales. A veces me pregunto por qué no todo el grupo responde igualmente. Por ejemplo, el quórum que dio en su momento Agostinelli en contra de todo el bloque de lo que pensaba. Entonces, soportar hoy, nadie duda de que yo soy un tipo libre de expresión y de república, más pluralista que yo, lo dije anteriormente, he trabajado para Carlos López creyendo de que era
no el socialismo, nunca soy, pero creía que Carlos López en esos momentos era una representación justa. Y uno ha trabajado en estos momentos, yo estoy libre de trabajar con quien quiero, y a veces determinados concejales, por eso cito a Agostinelli, traiciona para la gente que trabajó para ella. Yo, o tu hermana, o esto, y dijo, y mañana lo tengo que encontrar cara a cara con gente que sabemos perfectamente que negocia hasta los carteles de publicidad con el peronismo. No voy a abrir más el calendario o la conversación. Entonces esa gente, con esa gente, yo no quiero compartir un espacio. Vos sabés que soy más vertical que reflexivo en determinadas cosas, pero no negocio con basura, ¿viste? O con gente que me traiciona, porque dicen, uy, Edgardo habla fuerte, le está diciendo, ¿y qué hacen ellos con la representación que hoy tienen en el HCD con nosotros? Nos tratan de... Mire, mira, Carlos, yo te voy a contestar. El tema es el siguiente y un poco lo que yo venía diciendo al transcurso de la charla. Sí, pero para que la gente entienda, porque lo decís políticamente. Y sin dar nombre porque no. No. Cité casualmente. Sin dar nombre, y yo no tengo ningún problema de enfrentar a cualquier persona mano a mano. Tengo el coraje para hacerlo y el conocimiento para hacerlo. No me gusta que hablen de mí a espaldas, lo hago delante de las personas que creo que han actuado fuera de lo establecido por parte de la representación política. En los quórum se deben dar en la medida del tratamiento que el Ejecutivo le da un tema, pero también sobre la representación que tiene ese Ejecutivo. Hay una regla parlamentaria. No hay quórum si el oficialismo no apoya sus proyectos. Darle quórum de la oposición sin que el oficialismo tenga la cantidad de concejales o diputados o senadores para sentar en una banca, eso vulnera el principio que usted viene hablando ahora. Las facultades delegadas es muy peligroso porque quita al Consejo su rol de controlador. La ley orgánica municipal, el reglamento de contabilidad pública y las distintas leyes de administración pública, el concejal, el consejo, sus distintas comisiones y cuando tiene rendición de cuentas o anteriormente cuando trata las ordenanzas respectivas de tributos y de presupuesto, se evita la delegación de facultades porque desvirtúa el rol de los cuerpos colegiados del control. Entonces, está muy bien lo que dice usted, hay que hacerse responsable cuando con total liviandad se toman actitudes que después desvirtúan el desarrollo del Consejo durante el año o ante el ejercicio que corresponde. Para algunas personas que están hablando, ahora seguimos con el tema, hablo de determinadas situaciones de traidores. No me desafíes, porque si no, abro la caja de Pandora, y vos ya sabés a quién estoy refiriéndome. Listo, seguimos en el reportaje entre usted y yo. Vamos al consejo escolar, sí, vamos a la vocación, vamos a un tema porque tengo más de 10 preguntas, pero me gustaría empezar a hablar del tema suavecito. ¿Se te responsabiliza de algo a vos, pero me parece que hay gente que vos no tenés nada que ver o tenés que ver? ¿Cómo es el tema de la avocación? ¿Qué pasó? Ahora, porque acá hay un montón de circunstancias que me parece que dar y es un buen momento para empezar a aclarar. Pues primero primero es tan miserable quien es tan miserable, son tan miserables aquellos que pretenden en un tema tan trágico como fue la muerte de la docente, de la directora y del auxiliar, querer involucrarlo a cuestiones que son ajenas al desarrollo de los acontecimientos como fueron. Y obvian que el Consejo Escolar se intervino por la enorme corrupción
que había hace muchísimos años. A estos sectores que cobardemente publican en las redes sociales, o a sectores que marcharon en su momento y que arrastraron a gente de buena fe, compungidos por la muerte de dos inocentes, que lamentablemente es algo irreparable, sobre cuestiones que hacen y que son ajenas al espíritu de lo que fue la intervención y la vocación del Consejo. Durante años, y después se comprobó, los docentes se quejaban del servicio alimentario escolar y de la falta de inversión en las estructuras edilicias de los colegios. El estado de los colegios de Moreno es lamentable y desde hacía muchísimos años, no se construía la cantidad de colegios necesarios o la ampliación de los colegios necesarios por el enorme crecimiento poblacional que tuvo Moreno. El gobierno de mi padre se caracterizó por la enorme construcción de colegios en sus dos periodos, pero desde el año 95 al año 2017, que fue la vocación, se construyeron muy pocos colegios, se ampliaron pocos colegios y a su vez se invirtió poco en el sostenimiento de los colegios. Esto lo podíamos discutir y debatir largamente. Había inicios de clases que no se podían hacer por el solo mero hecho de no haberle cortado el pasto, destapar un pozo o limpiar un tanque. Fíjese el estado de abandono, que eso es lo mínimo, ni hablemos de paredes. Perdón, volvió a pasar este año, Aníbal. Este año volvió a pasar. A eso me iba a referir, a eso. Y también la queja de los docentes, de los padres, porque uno no vive en un tupper, uno transita la comunidad de Moreno, tanto cuando uno ocupaba un cargo como concejal o como dirigente político, del espacio que uno representa e integra, de la cantidad de denuncias de padres, docentes, que se quejaban de estas cosas que le he enumerado. Si nosotros, que tenemos representación legislativa, tanto en el Consejo Deliberante como en el Consejo Escolar, somos mudos y meros espectadores de las quejas y de las advertencias y de las denuncias de personas, docentes y padres, que asisten a los colegios y uno no hace nada, ¿en qué se convierte? En lo que yo dije anteriormente, en un cómplice, en un funcionario que fue votado desde la oposición para ejercer un control y si tiene conocimiento de un ilícito o de varios ilícitos, denunciarlos y jugársela como corresponde. Esta última parte es lo que hice yo. Ante el conocimiento de los ilícitos, las denuncias permanentes que se observaban y ante el conocimiento que tienen algunos consejeros de los incumplimientos que tenían hacia los establecimientos escolares y docentes, se decide y se pide la intervención del Consejo Escolar de Moreno. Es más, le voy a dar más fundamentos. El Fondo de Ayuda Escolar, el Fondo Educativo, se vota en el ejercicio 2014, que el intendente Hues en ese momento reúne a los gremios docentes y le destina partidas de dinero, supuestamente, o con los objetivos enmarcados, que era para inversión en materia edilicia. Y yo me pregunto, ¿dónde fueron a parar esos fondos? Y el año 2015-2016, cuando asume como gobernadora María Eugenia Vidal, decreta 3 fondos, uno en materia de seguridad, uno en materia educativa y otro en materia de infraestructura, que fuera de la coparticipación ingresaba directamente a los municipios, al manejo discrecional del intendente con el control de la provincia y del Consejo Deliberante y del Consejo Escolar. Todo esto que le estoy detallando, durante el año 2016-2017, se denunciaban. Falsificación desde hacía muchísimos años del título de los porteros. Muchas personas se inscribían para un trabajo y ser auxiliares en las porterías y no se les permitía ingresar porque se falsificaban los títulos de personas que para tener un mayor puntaje y acomodo no permitían ingresar a personas que habían hecho correctamente los estudios correspondientes. Se descubrió eso.
se descubrió asimismo que en el servicio alimentario escolar no se daba el alimento supuestamente ya licitado, ni las cantidades ni las calidades del mismo. Y en materia de infraestructura, el municipio recibía una enorme cantidad de dinero, más lo que recibía el consejo escolar, que era mucho menor, para obras de infraestructura, y nos encontrábamos con pozos ciegos sin desagotar, con colegios electrificados, con colegios con enormes facultades edilicias, y así sucesivamente. Lo que se pretendía era sanear y llevar a cabo una intervención que pusiera las cosas en orden. Y la intervención puso las cosas en orden, se terminó con años de corrupción, fueron procesados y presos 16 personas por la justicia, no por indicación de uno, sino por la justicia. Acá se respetó, y como corresponde la división de poderes, hay que ser valiente para denunciar, y hay que aportar las pruebas. La justicia investigó y la justicia determinó el procesamiento y elevación a juicio de 16 personas que estaban imputados de delitos que le he descrito anteriormente. Lamentablemente, en el mes de agosto, a 8 meses de la vocación, se produce este hecho que la justicia investigó y ya imputó, ya procesó y ya elevó a los organismos pertinentes para su juicio. Entonces, si la investigación de una justicia determinará cómo fue los grados de responsabilidad, pero aquellos que pretenden hacernos responsables de algo que somos totalmente ajenos, habla de esto que yo le decía, que los que carecen de argumentos intentan mancillar, manchar, tergiversar o difamar a otros representantes políticos que difieren de sus ideas. Yo no tengo nada que ver con la administración de la vocación, sí el pedido de intervención por los fundamentos que le dije. No conozco el consejo escolar, no fui nunca, no intervine en nada y no tuve ningún grado de responsabilidad. El accidente es un accidente que lamentablemente costó 2 vidas de 2 inocentes, y que la justicia determinará el grado de responsabilidad o sacará otros argumentos a este hecho desgraciado. Edgardo. No, está bien, está perfecto. Me sirve la aclaración de un montón de bajeza que vamos viviendo. ¿Crees que la escuela pública, vamos a hablar nada más que de Moreno? Lo que pasa es que... También quiero aclarar una cosa. Observen ustedes la manipulación de ciertos sectores políticos y representaciones gremiales. Sindicales. Sí, sindicales, algunas, otras no, que queden claro, porque hay sectores sindicales que yo me he reunido y docentes que lo que buscaron era la verdad y la defensa de la escuela pública, y otros pretendieron utilizar un hecho luctuoso de 2 inocentes para tergiversar los temas. No hablan de la corrupción, no mencionan a las personas que fueron denunciadas, no mencionan a las personas que fueron procesadas y no mencionan a las personas que están presas. Entonces, cuando uno se convierte por omisión o adrede, yo lo llamaría cómplice o encubridor, porque si yo, quien me arrogo la representación de estructuras gremiales, me callo la boca cuando se robaba la comida de los alumnos de sectores vulnerables, o cuando se callaban la boca cuando robaban los fondos para el mejoramiento edilicio de los colegios, desde la limpieza de un tanque, el servicio de agua potable, o la calefacción de un colegio, o el alimento, o lo que usted le quiera enumerar, eso los quita, los descalifica como voces que están en búsqueda de la defensa de la verdad. En cuanto a la escuela pública, yo fui al colegio número 1, fui al colegio Manuel Belgrano. Tu hermana fue la Belgrano. Tuve que dar examen de ingreso en la Universidad de Buenos Aires y me recibí de abogado en la Universidad de Buenos Aires. Mi carrera y la de mis hermanos
fue toda en establecimientos públicos, lo mismo que mi padre, y lo mismo que mi madre y mis tías, que fueron docentes durante 35 años en escuelas rurales. Mayormente mi madre y mis tías desarrollaron sus carreras en Luján, en La Choza y en General Rodríguez, y en Moreno también. Que sí, conozco bien y soy defensor de la escuela pública de Sarmiento, de la ley 1400, y es que le dio y permitió la educación pública, gratuita e igualitaria para todos los sectores sociales. Esa fue la gran Argentina, y esa es la defensa de la escuela pública, universidad pública y establecimientos educacionales públicos que tantos satisfacciones le dio a este país. Sí, también déjame agregar que este tipo de memoria selectiva que tiene la comunidad de Moreno, nos olvidamos también del incendio intencional al Consejo Escolar, y que eran respuestas justamente. Pero que hubo muchas... De eso nadie habla de eso. Hubo muchas irregularidades, una manipulación publicitaria y una manipulación periodística. Pero ¿eso es la búsqueda de la verdad del fallecimiento de 2 personas? ¿O se pretendió utilizar una desgracia para atacar políticamente a sectores que no comulgan con el pensamiento de ellos? Eso es lo grave. Porque más vale que todos queremos saber qué pasó, qué aconteció. Hay muchas versiones, pero las pericias son claras también. Entonces a los docentes, a los maestros, a los padres... ¿Vos tuviste acceso al expediente? No tuve ese expediente, pero conozco más o menos personas que han intervenido y le he preguntado. Yo nunca leí el expediente, nunca me acerqué a la fiscalía, no corresponde, pero sí conozco personas que se han involucrado y me han descrito y desarrollado cómo fue el trabajo del fiscal y de toda esa fiscalía. Entonces, claro, lo que yo decía al comienzo es que hay que respetar a la justicia. Y ustedes observen que no se habla no se habla de los ilícitos del Consejo Escolar. En este momento, en el Consejo Escolar ocurren cuestiones parecidas a lo que se denunció, o una utilización de los fondos con fines publicitarios eso no se hace. Entonces, ¿cómo? ¿Nos sobra dinero por una cosa y nos falta para otra? También veo en las redes sociales o en comunicaciones que nos hacen papás que se quejan de la calidad de los alimentos que reciben, alimentos vencidos o alimentos que no han cumplimentado lo establecido por el régimen alimentario. Entonces volvimos para atrás nuevamente y también no se respetó el reglamento del Consejo, que si una consejera está procesada y elevada a juicio, no puede ejercer ese cargo. Parece que se han convertido en expertos de derecho diciendo que existe la presunción de inocencia. Que no sean bestias, que lean bien, porque estuvieron en estado de derecho, tuvieron todas las garantías del debido proceso y no pudieron demostrar su inocencia tanto en el sistema, cuando en la acusación que esgrimió el fiscal, en el juez de garantía que vigila el debido proceso, y la elevación del tribunal a juicio, no pudieron demostrar en absoluto la inocencia que ellos dicen tener. Hay una carátula, digo, vos sos abogado, yo no. Crimen, ¿cómo es que dicen? Crimen laboral. Asesinato laboral o crimen laboral. Asesinato laboral, es la última carátula que te imputan. No lo desconozco, no existe eso. Por eso, exacto. A mí me imputan, le voy a repetir, yo no tengo nada que ver, solamente pedí la vocación por las irregularidades y por la corrupción que había. Nunca fui designado a ningún cargo del Consejo Escolar y solamente enfrenté valientemente la corrupción con muchas personas que me acompañan. Fíjese que yo tampoco denuncié. Denunció el doctor Bonavera y las personas que estaban a cargo de la cuestión. Tuve la valentía de prestarse a una mafia de muchísimos años. Si eso es lo que defienden algunos, me parece que vamos por mal camino. Si quieren saber la verdad de lo que pasó por la muerte de 2 inocentes, me parece muy bien. Y si quieren tergiversar todo, lo que le pido a las personas de bien
que quieren el esclarecimiento y saber qué aconteció, que no se presten a las vejaciones y a las deformaciones y a las difamaciones de sectores políticos involucrados que carecen de fundamentos, carecen de argumentos, y lo único que hacen es tergiversar algo que realmente es una desgracia. Yo me pregunto, durante 20 años, ¿qué se hizo en Moreno en materia de mantenimiento de los colegios públicos? Se hizo muy poco. Y las consecuencias están a la vista no solamente en este colegio, sino en varios colegios del ámbito de la provincia de Buenos Aires, donde los docentes deberían dar clase con los establecimientos que corresponden y los chicos tener establecimientos adecuados al siglo XXI que estamos viviendo. Perfecto, Aníbal. Vamos un poquito al tema hospital y para aclararle a la audiencia sobre esta descolocada nota de la periodista local, también Alicia Vicchio, que tu hermana defendiera también en el HCD, porque también noto en la gente cierta confusión. Vos sabés que este distrito... Disculpe mi ignorancia, la Delfa, ¿quién es Alicia Vicchio? Bueno, no, Edgardito, querido, no me saques de contexto. No lo sé, no la conozco. Una periodista local aduciendo que, bueno, que tu padre había sido el originador del por qué no había 2 hospitales en la localidad, y de ahí, bueno, todo lo que se dijo en las semanas posteriores. Mire, yo se lo voy a explicar si tiene tiempo. Sí, claro. Alicia Vicchio, primeramente, yo no sé si la llamaría periodista, es una persona que tiene militancia política, pertenece a un sector político de Moreno y siempre se ha dedicado a atacarnos, lo atacaba mucho a mi padre, nos ataca a nosotros, sí. Y permanentemente, para mí es una persona que carece de idoneidad moral en su vida privada y en su vida pública siempre estuvo nombrada en cargos municipales, y desde ese punto de vista se dedica a tergiversar los hechos y principalmente a mentir sobre los hechos. También es una persona muy agresiva, de una agresividad, le diría, obscena, hacia las personas que no comulgan con su idea o con su parecer político. En el tema hospitalario, Moreno tiene el Hospital Mariano Luciano de la Vega desde hace muchísimos años, fundado en el año 1915 por un legado de los hermanos de la Vega, y las distintas administraciones, yo lo puse en un artículo, tanto de gobiernos conservadores, gobiernos radicales, gobiernos peronistas, gobiernos de la Alianza Popular, siempre mantuvieron ese hospital desde el punto de vista municipal, en el mejor funcionamiento posible. Ante el crecimiento de Moreno durante la década del 60 y 70 por los loteos, justamente también por la decadencia que tuvo este país en materia económica, las grandes quintas y campos de esta zona del conurbano se empezaban a lotear, antes que existiera la ley 89-12, los predios eran mucho más chicos y las inmobiliarias tenían la obligación de invertir en infraestructura. Por eso mucha gente me dice, esta calle figura asfaltada, claro, porque los planos de las grandes inmobiliarias, de los grandes loteos, se hablaba de inversión en infraestructura en materia de gas o de asfalto o de electricidad o de aquello que hiciera falta al desarrollo de un barrio. ¿Por qué le digo todo esto? Porque Moreno fue creciendo a partir de la década del 70 y en muchos casos creció mal. Si usted agarra un viejo plano de hidráulica, usted verá que varios barrios de Moreno nunca pueden haber sido loteados porque eran parte de la cuenca o del arroyo Las Catonas o de los diversos arroyos que lo cruzan o del río Reconquista, y eran tierras anegadas, lo cual significaba que no se podía hacer algún tipo de construcción. Tenían que ser parte del escurrimiento natural que tienen todas las pendientes. Bueno, lamentablemente todo esto no se llevó a cabo, espurios intereses políticos ha traído a gente engañada y la han asentado en lugares que no tienen ningún tipo de infraestructura. Dicho esto, el hospital en el año 80 se hace un programa de salud conjuntamente con la gobernación, se construyen 10 salas periféricas, le voy a recordar los lugares, 3 en Trujuy, 2 en Molina Campos, de Trujuy Las Flores, Villa Maraver y La Fortuna,
2 en Trujuy, Molina Campos y Anderson, otras en Moreno Sur y otra en Paso del Rey. Esas 10 unidades sanitarias durante el gobierno de mi padre contaban con ambulancia permanente las 24 horas, y algún viejo vecino, si me está escuchando, lo va a recordar, en las Volkswagen celeste, que permitía en aquellas épocas, que había mucho menos tráfico y mucha menos densidad poblacional, a trasladarse rápidamente al hospital de Moreno, que se le dotó de una terapia intensiva. No contaba con terapia, se hizo ante el gobierno de mi padre, se instalaron aparatología moderna en otros servicios como neonatología y sala de partos, quirófano, y así sucesivamente se ampliaron el hospital, y en el año 82 se construyeron 2.200 metros cubiertos de consultorios que el gobierno de Mariano Güell dejó de caer, no lo mantuvo, y donde actualmente en un sector de eso existe el Eduard. En el costado, si usted es de frente, hacia la izquierda, había un doctor muy famoso, Moreno, que prestaba enormes servicios a la comunidad, que era el doctor Martín Isusarri, que yo lo conocí, que integraba las comisiones del Club Mariano. Mi papá fue presidente del Club Mariano e integró de su juventud diversas subcomisiones y comisiones en el club, y era un médico tan prestigioso y tan como decía, dedicado a la comunidad, que a cualquier hora de la noche, sin cobrar un peso, atendía a diversas personas del extenso partido de Moreno. Moreno es muy grande, y observen ustedes que existían 5 o 6 localidades, como existen ahora, pero con su fisonomía local. Cuartel Quinto, Trujuy, Paso del Rey, Francisco Álvarez y La Reja y Moreno Centro tenían su fisonomía y su estilo de vida. Mi papá, que su gabinete, le hace un homenaje y crean una plaza a quien fuera director del hospital, y le pone el nombre de Martín Isusarri. Eso fue en el año 82-83. Después mi padre deja el gobierno, viene el gobierno de Doctor Ibáñez, se deja un hospital en marcha, se dejan 10 salas en marcha, se dejan otras salas de convenio en marcha, el sistema de salud periférico y sistema de salud del hospital había quedado bien dotado. Esto usted busca en diarios de la época y así se podrá demostrar el apoyo enorme de la comunidad, no solamente médica, sino de la comunidad de Moreno, que había visto un avance importante en esto. 8 años después, mi padre, con la Unión Vecinal, la Unión Vecina de Moreno, accede al gobierno municipal, y en el periodo que él es diputado, también esto lo quiero decir, dejarlo palpado, estando en la legislatura de la provincia de Buenos Aires y siendo diputado, se votan por un crédito de España, siendo gobernador Antonio Cafiero, 5 hospitales para el conurbano. El hospital que está en Malvinas Argentinas, que se llama actualmente Malvinas Argentinas, en la localidad de Merlo, iba a ser un hospital que se iba a poner en el límite entre Moreno y Merlo. Así se iba a hacer porque eran hospitales regionales, como es el Sommer o como Vicente López, para colaborar en el sostenimiento de la salud regional de los distintos partidos del conurbano. Lamentablemente, en ese momento hubo una pelea entre el intendente Lombardi y el gobernador Cafiero, y el hospital va directamente a Merlo. En esa necesidad que todos los dirigentes políticos de Moreno sabían, y la oportunidad que tuvo mi padre de ser intendente, se gestiona ante el gobernador Duhalde la construcción de un hospital y el sostenimiento, que es la idea del gobierno del intendente Acef, del Hospital Municipal Mario Lucio de la Vega. Un hospital municipal y un hospital provincial. El lugar elegido originariamente, y en aquel momento Cuartel Quinto no tenía gran densidad poblacional, eran mayormente campo y 8 o 10 barrios, que si me pongo, se los enumero: Don Sancho, Namuncurá y otros más, Mayor del Pino, y le puedo enumerar los barrios, y no había la necesidad de ponerlo en ese lugar. Y usted sabe muy bien que entre Las Flores y Villa Malaver, usted por los caminos internos va a Cuartel Quinto y sale a la altura
de la empresa Prosabric o del actual parque industrial municipal o los actuales barrios, de los barrios industriales privados, parques industriales privados. Se elige un predio en Las Flores, sobre la ruta 23, pero ¿qué pasó? No había infraestructura. Manera, por el atraso, la infraestructura que era gas natural y cloacas. El gobierno del doctor Acef, en el primer periodo de mi padre, hizo una gran obra y dio impulso a muchas obras de gas, a obras de cloaca, pero eso había sido 8 años atrás. Del 83 adelante, Moreno también tuvo un gran crecimiento demográfico, no tan grande como el que vino después, en el año 96 en adelante, pero no se había extendido la red de cloacas y de gas en Las Flores. Mi padre hizo todo lo posible para que se construyera en Las Flores. Y el gobernador Duhalde, yo soy testigo, estuve ahí, creo que el ministro era Pampurro de Salud, le dice, Julio, o lo hacemos en un lugar con los servicios o el hospital se pierde. Y la comunidad Moreno no podía perder el hospital. Se licita, en la foto que se publica en las redes sociales, que también la mostró Claudia en su disertación en el Consejo Deliberante y dijo exactamente lo que yo le estoy diciendo. Se hace la licitación en Moreno, se aprueba el hospital y lamentablemente, repito, lamentablemente se tuvo que hacer al lado del hospital municipal en la Plaza Isusarri. La intención era hacerlo en el corazón de Trujuy, en Las Flores, porque 2 calles, usted va tanto por Villanueva como por Santa Paula o por Villa Malaver, usted puede salir a la zona de Cuartel Quinto. Y si toma 2 de Abril u otras calles internas de Avenida Roca u otras más, usted puede salir a la autopista del Buen Aire y por atrás de Las Flores, por Demóstenes. Si usted sale derecho, hoy puede conectarse con el actual parque industrial, que está el Parque Industrial del Buen Aire, y sale hacia Puente Márquez. O sea, era un lugar estratégicamente ubicado para poder darle viabilidad a esa zona. Lamentablemente no contaba de servicio. ¿Qué hizo el intendente Güez? En vez de mantener los 2 hospitales, cierra el hospital municipal y nos quedamos con un solo hospital. Después se lo derrumba, se pierden 2.200 metros de construcciones de consultorios externos, se pierde una terapia nueva, se pierden una neonatología nueva y así sucesivamente se le quitó la posibilidad a Moreno de tener 2 hospitales. Ahora, ¿por qué esta pseudo periodista, difamadora profesional, sale con esto? Porque es un karma que tienen ellos de no poder explicar cómo, además de lo mal que gobernaron, no puede tener Moreno un hospital municipal y un hospital provincial. Que esa era la idea del gobierno de mi padre y está asentado en los registros del Consejo. Fíjese la mentira de esta persona y hace alusión a un concejal, yo no recuerdo si fue así, pero sí me recuerdo que el proyecto salió por unanimidad. Se votó por unanimidad la ubicación del hospital en la que era la Plaza Isusarri, de un médico prestigioso que tenía que haber mantenido su nombre en esa plaza. Repito, salió por unanimidad la ordenanza y había que buscar los registros de sesiones para ver si se dijo esto, porque también los concejales de aquel momento, el oficialismo, en ese caso de la Unión Vecinos de Moreno, que era el gobierno que presidía mi padre, argumentó lo que yo estoy diciendo. Se buscaron por todas las maneras de ubicarlo en el corazón de Trujuy, con la viabilidad que le expliqué de los distintos barrios de conectividad hacia Cuartel Quinto o hacia sectores de Trujuy, y lamentablemente el atraso de malos gobiernos de no ampliar la planta de cloacas que mi padre había hecho en los periodos del 80, o de no tener una mayor cantidad de red de gas como mi padre había hecho en su gobierno, Moreno hubiera seguido progresando. Moreno hoy contaría, como era el deseo del gabinete de mi padre, de tener, y de mucha gente de la comunidad Moreno que se acercó a colaborar, de tener 2 hospitales. Esta es la verdad,
y si buscamos los registros va a ver que le estoy diciendo algo que está práctica, que se puede verificar tranquilamente en los registros de sesiones del Consejo Deliberante de Moreno. Sí, agrego una cosa más, basta con recorrerle a nuestros distritos vecinos, que todos conservaron el hospital municipal y sumaron, en algunos casos como Malvinas, más de 7 hospitales. Fíjense, o sea, mantuvieron el provincial y el municipal. Pilar, pero fíjate Rodríguez, otra cosa, San Miguel. ¿Cómo quieren borrar la historia? Que arrancaron las placas de las salas de primeros auxilios del hospital porque no quieren dejar testimonio histórico, como nosotros hemos respetado las placas de los subtenentes intendentes inaugurando obras, porque uno de los actos de gobierno es dar publicidad de los actos de gobierno. Exacto. Lo dice bien. ¿En qué se gasta el dinero de los contribuyentes? Cuando se pone una referencia en una placa, se está diciendo que la autoridad que gobernó en ese periodo y que manejó fondos públicos, los invirtió en una obra tangible en el cual la comunidad reafirma su compromiso y el gobierno reafirma su compromiso y hace esto que ustedes arrancaron al principio, fortalecer las instituciones de la democracia, la credibilidad de la política y la confianza que se le deposita a los gobernantes cuando se los vota. Hoy está todo tergiversado. Hay que publicitar los actos de gobierno porque la ley así lo exige. Usted, ¿qué hace con los fondos que el contribuyente aporta? ¿Qué hace con los créditos que se reciben? ¿Qué obras la gente puede palpar? Y debe recordar, los pueblos sin historia no tienen futuro. Eso lo tengo muy claro y lo debe tener claro mucha gente. Bueno, Edgardo. Bueno. No, para mí, redondito, había mucha gente que quería tener una explicación que, bueno, a través de 2 años sufrimos todo el bombardeo gremial, sindical, ideológico, sobre lo que sucedió en lo que fue la intervención a vocación. Tuvimos por primera vez una respuesta de larga data que creo que muchos medios periodísticos en Moreno no fortalecen. Y lo que hay que fortalecer dentro de esta disciplina, en mi caso, yo soy, a pesar de que tengo el carnet de periodista, quiero ser un comunicador social completo, y para ser un comunicador social completo es lo que estaba leyendo recién, que es preguntar lo incómodo y no preguntar como se hace acá en Moreno, preguntas altamente comprometidas como si el café con leche a la mañana tenía o era... Rodrigo... espere, señor Aníbal, 2 minutos, no me corte, esto lo manejo yo. A ver. No, pero le quería agregar una sola cosa. Las preguntas cómodas o incómodas. A mí no busco ni la pregunta cómoda ni la pregunta incómoda. Lo que busco es el diálogo franco y directo y respetuoso entre quien entrevista y quien es entrevistado. Bien decís vos, mucha gente utiliza la difamación, la mentira, la tergiversación para distorsionar la historia. Y eso tiene, por suerte, a través de los medios de comunicación, respuesta y uno puede defenderse o explicar o dar cada uno su veracidad de los hechos que uno ha vivido. Bueno, pero actuemos en consecuencia. Entonces, ¿vas a ser senador en 2021? No, yo no sé qué voy a hacer. Yo le voy a aclarar una cosa. Yo voy a trabajar políticamente. Aspiro a ocupar cargos relevantes que pueda contribuir al desarrollo de la provincia de Moreno en nuestro país. Si ocupar un cargo u otro, no lo sé. Lo que sí voy a trabajar políticamente, yo hace 7 años que no tengo ningún tipo de cargo, me gusta el ejercicio de la función pública y seguiré trabajando por Moreno. Yo nunca dejé de trabajar por Moreno. Algún trasnochado se olvida que yo cuando fui senador y concejal defendí los intereses de Moreno enormemente, como lo hice desde el llano. Entonces yo no soy ajeno a la problemática y a los problemas que tiene Moreno. Lo que sí, hay que concientizar a la gente que se necesita un cambio de gobierno en Moreno. Nosotros lo graficamos en la campaña con la siguiente manera. Es el mismo elenco, pero cambia el actor principal. Es el mismo elenco,
pero cambia el actor principal. Bueno, Siguen pero vos siendo sabés... la misma política de hace 20 años, la misma destrucción de la propiedad pública, la misma destrucción de la propiedad privada, la convivencia, encubrimiento, tolerancia con las bandas delictivas. Fíjense lo mal manejado que fue la pandemia en el distrito de Moreno. No se activaron políticas públicas, no se equipó a un sector de trabajadores que cobraba su sueldo con los elementos adecuados para dar servicio público. Solamente se mantuvieron los servicios de recolección de basura en la empresa privada, pero no se vio el trabajo público de limpieza y de presencia municipal como se requería. Se dedicaron a perseguir a comerciantes y se permitía la venta ilegal y se incentivaba la venta ilegal de productos en la vía pública. No se le dio a los comerciantes una salida y una exhibición rápida, como pedimos en el mes de marzo. Se veía cómo venía esto, e inmediatamente tenían que haberlos eximido durante todo el año fiscal de las tasas correspondientes al comercio y a la industria. Y no lo digo livianamente, como puede pensar alguno. En los sueldos municipales, en las transferencias del Estado Nacional y Provincial, están sosteniendo el pago de los sueldos de los municipales. Y si muy bien saben, aquellos que estamos en el quehacer político, que la recaudación que tiene el municipio no supera o no superaba el 22 al 25%, imagínense ustedes en los niveles que debe estar hoy. Que está menos del 10%. Sí. Por gestión de la concejala Cés de Claudia del bloque, a mí me acercaron el estado de ejecución del presupuesto trimestral. Si ustedes observan las cuentas, verán la escasa inversión que tiene en materia de seguridad por parte del municipio y observarán la enorme inversión que tiene en áreas que no hacen el quehacer del día a día del municipio. Se planificaban en plena pandemia campeonatos de fútbol o campeonatos recreativos en vez de estar enfocados en cómo poder solucionar los temas que hacen al servicio público o, como les decía a ustedes, recibiendo las partidas para el pago de sueldos, siguieron incrementando la planta municipal con incorporaciones y no le dieron a los comerciantes o industriales, como sí hicieron otros municipios del conurbano, una salida de trabajo para que se pudieran solventar y reactivar las industrias y los comercios. Lo mismo que los estudios profesionales y los consultorios médicos odontológicos. En muchos distritos se trabajaba con todas las precauciones debidas, con todos los protocolos adecuados, pero no se le quitó actividad económica como se hizo aquí en el municipio de Moreno. Y les pido que reflexionen, si cercenaron, aplastaron todas las actividades, es porque el ingreso del pago de sueldo lo tenían asegurado. Entonces, no se preocuparon, no trabajaron y no estuvieron a la altura de las circunstancias de defender la economía y el comercio y la industria local. Tenían que pedir, por favor, que trabajaran. Y con esto nadie hace demagogia, pero uno como dirigente político y teniendo conocimiento de los asuntos del Estado, esto lo dijimos en el mes de marzo y no nos prendimos a ninguna manifestación que hacían sectores involucrados. Yo no me he visto con plumas ajenas, digo las cosas como corresponden, según me le da saber y entender. No hace falta que yo me prenda en alguna cosa como algún trasnochado irresponsable manifestó en algún medio de las redes sociales. O sea, hay que tomarse las cosas muy seriamente y darle a Moreno, a la provincia de Buenos Aires y al país, gobiernos serios, con funcionarios idóneos y con gente proba y honesta que quiere sacar a este país adelante. Y basta de los trasnochados que parecen que leen un artículo y pegan y pretenden ejercer o representar cargos públicos cuando la cosa es mucho más seria. Creo personalmente, Aníbal, que hemos tocado fondo. Yo no sé si es tu misma impresión, pero ¿vos crees que este Moreno, así como está, tiene salida, tiene solución? Moreno va a tener salida en la medida que se adopten políticas públicas serias. Nosotros, en nuestro plan de gobierno, era regionalizar Moreno, generar 10 delegaciones municipales,
que yo lo vi en Bogotá. El municipio de Bogotá es gigantesco, pero tiene delegaciones municipales que dependen del intendente y que se transforman en pequeños centros cívicos. ¿Qué es eso? Con la tecnología que hay hoy, con la enorme capacidad de información y con la enorme capacidad que tiene la tecnología, fíjese esta discusión sobre el trabajo desde el hogar hacia las empresas, lo que hemos llegado, el Estado también tiene que aprovechar toda esta herramienta, pero a su vez tiene que haber presencia territorial del Estado. El Estado municipal no puede estar ausente. Nosotros pretendíamos y teníamos un plan de 10 delegaciones municipales como referencias en los lugares de distrito. Mi padre tuvo 5 y las delegaciones de Álvarez, Paso del Rey, Cuartel Quinto, Trujuy y Moreno Sur eran ejemplos de trabajo y de cumplimiento de la presencia municipal en materia de obras públicas, de servicios públicos, de seguridad, de salud y del apoyo a los establecimientos educacionales en lo que hace el corte de pasto, arreglo de los bancos, luz eléctrica y todo aquello que hace al apoyo que tiene que dar el Estado municipal, más ahora cuando se le dio un fondo estipulado para eso. En materia de seguridad también, las delegaciones, los delegados tenían que colaborar, tenían que ser los ojos del intendente a través de su Secretaría de Seguridad en el cumplimiento de la vigilancia que deben tener los funcionarios, la responsabilidad de proteger a la población. Cualquier movimiento extraño, conocimiento de bandas de narcotraficantes, robo de automotor o cualquier actividad ilícita, el delegado debería informar inmediatamente a la Secretaría de Seguridad. Todo esto acompañado de tecnología. Un centro cívico que contara con el cobro y habilitación, con el cobro de tasas municipales y habilitaciones de ciertas actividades comerciales e industriales. Generar, como le digo, pequeños centros cívicos, agregándole una ambulancia, agregándole el patrullero, agregándole camiones y maquinarias para que no se trasladen desde el juzgado municipal, sino que estén rápidamente en los lugares donde hoy Moreno necesita servicios. Ese es nuestro plan de gobierno, es realizable. Moreno es viable. Moreno es un distrito que tiene 5 rutas importantes que lo surcan, que tiene industrias, tiene 14 parques industriales, tiene conectividad con la capital federal, tiene conectividad con la zona norte, con la zona sur, con la zona este, con la zona oeste. Es un municipio privilegiado. Hay que ordenarlo, hay que combatir la inseguridad, hay que terminar con la corrupción enquistada hace muchísimos años en ciertos sectores políticos y en sus cómplices, y Moreno va a ver que en pocos años va a ser el distrito que merece. Por supuesto, todo esto irá acompañado de un gobierno provincial con la misma característica y con un gobierno nacional también que apueste a la modernidad, a la defensa de los intereses nacionales, pero también a la globalización, a no tener miedo a competir, a no tener miedo a exportar y a que la tecnología, el ingreso y el respeto entre la actividad pública y privada encuentre el equilibrio para que este bendito país, la provincia de Moreno, se puedan desarrollar. Edgardo. No, para cerrar te hago una pregunta. Llevamos 1 hora y media de un extenso y largo reportaje. ¿Qué es eso? Escúchame, Aníbal, te hago una pregunta. Por casualidad, en Cuartel Quinto, ¿conoces la intersección de lo que se montó en Namuncurá y Mayor del Pino? ¿Tenés algo que ver con eso? No, a ver. Sí, tenemos que ver. Bueno. Pero nosotros en el año 2018, se nos dio la posibilidad de poner lo que era el Estado en tu barrio en puntos fijos. Y también le digo que la gestión del gobierno de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal, Moreno recibió organismos que no tenía, migraciones, se la solicitó al gobierno nacional y nos envió una delegación regional con jurisdicción en 13 distritos, acompañado de una delegación de reincidencia. No hay Crimácida, Morón, sino usted, habitante de Moreno o de cualquier lugar de estos que le indiqué recién, se puede tramitar el certificado de reincidencia, como también
las comunidades hermanas de otros países pueden venir a realizar sus trámites migratorios. También al lado se trasladó de un obsoleto edificio en Paso del Rey a la Superintendencia de Seguros de Trabajo a un edificio nuevo y se le dotó de la calidad de servicio que la comunidad requería. Eso fue toda gestión nuestra. Se trajo la delegación de trabajo que lamentablemente no se pudo abrir, se modernizaron los registros civiles y se trajeron distintos puntos de encuentro. Uno se hizo en Trujuy, en Cuartel Quinto, en el lugar que usted especificó, a costa de inversiones nuestras como en los demás lugares, y otro en la localidad de Moreno Sur. Yo te hago la pregunta, ¿viste? No, espere que termino. Invertimos, trajimos, en algunos casos tuvimos que poner aportantes nuestros para comprar el mobiliario, computadoras, porque le queríamos dotar a la comunidad de esos servicios. Bueno, el que está funcionando actualmente en ese lugar, nosotros lo pagamos enteramente, la remodelación edilicia, la gente que tienen a su cargo ese lugar puso la mano de obra y nosotros le compramos los materiales. Fue un trabajo y un esfuerzo entre la comunidad que vive en ese lugar y nosotros que queríamos llevarle un servicio de ANSES, de la tarjeta SUBE y de PAMI y todo lo que hacía falta para una comunidad tan alejada como Cuartel Quinto y también para Moreno Sur. La idea nuestra era eso, hacerlo en varios puntos de Moreno para que las personas no tuvieran que trasladarse y que requiriera la agilidad de esos lugares. También les recuerdo que de la gestión de PAMI, los funcionarios fueron sugeridos por nuestro sector político y se terminó con las largas colas, los jubilados no tienen que estar más a la intemperie, se modernizó el lugar, se puso el ascensor, se le dieron más comodidades y se le dio respeto a la cantidad de jubilados que estaban haciendo cola en la calle. Y se mejoraron los servicios, las prestaciones, siendo esta una delegación dependiente de Morón. Quien estaba a cargo tenía que enviar a la PAMI Central, que era Morón, los distintos requerimientos. A veces se cumplían rápidamente y otros tenían sus obstáculos, pero siempre se dotó el servicio. Y ANSES lo mismo, pasamos de ser una agencia de ANSES en el ámbito de Moreno Centro, como de Trujuy, con enormes dificultades de atención y con enormes dificultades de atraso, a hacer dos delegaciones que funcionaban correctamente y que prestaban inmediatamente respuesta a la comunidad. Eso es lo que hicimos y lo que pretendíamos hacer si ganamos distinto de Moreno. Está bien, pero entonces la pregunta sería otra. Vos me querés decir que eso salió de la inversión privada, salió del pecunio, de algún bolsillo, o sea, no del Estado. El mobiliario, la herramienta informática que está dentro. En muchos casos tuvimos que poner dinero nosotros para no perder su organismo. Nos juntábamos en tu grupo. Bueno, entonces la pregunta es, ¿por qué lo está usufructuando otra persona? Quedó para la comunidad. Y si algún ilusionado me está escuchando, yo tengo la boleta guardada de las compras de las computadoras, de las compras de los mobiliarios. Bueno, eso básicamente es eso, Aníbal. Pero en definitiva quedó para la comunidad, no tengo nada de esfuerzo. Acá hay muchos trasnochados que quieren hacer política, sin saber que en la política hay que invertir. Y para eso se requiere un grupo de personas interesadas en lo que yo le decía anteriormente, de trabajar por un servicio comunitario y con vocación de servicio. El sostenimiento de los partidos políticos, en el caso de los que somos oposición, cuesta mucho. Los locales partidarios los pagamos nosotros. Yo no tengo ñoqui nombrado por ahí, ni soy sacasueldo, ni hago ninguna cosa rara, que lo hacen muchos que hoy denuncian a otros. La política hay que mejorarla, hay que transparentarla y terminar con los tramposos. Eso es lo que va a mejorar. La bronca de la gente, en el caso nuestro, ¿no? Es que hoy lo está usufructuando, lo está propagandeando alguien que supuestamente estuvo con nosotros en las elecciones pasadas, y que se saca foto grondamente con parte del oficialismo hoy en las escuelas. O sea, da un poquito de... No lo vi, le digo la verdad histórica. Migraciones, los distintos reincidencias, y esos puntos de encuentro, la inversión vino a parte nuestra. Y el mejoramiento en PAMI,
y en algunos lugares los funcionarios poníamos plata para que esos lugares mejoraran. Lo que quisimos es darle a la comunidad los servicios adecuados. En el caso del PAMI se pagaron muchas cosas del bolsillo de los funcionarios, en el caso de hacer lo mismo, y en el caso de migraciones y en el caso de los puntos de encuentro también. Buscamos que la comunidad tenga un mejor servicio. Por supuesto que la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional también pusieron, pero cuando tuvimos que aportar para mejorar esos lugares y darle un mejor servicio, lo hicimos. No, ni lo dudamos. Perfecto. Edgardo. O sea que paso a paso vamos a recuperar eso. La política lo que requiere es unidad, mirar para adelante y convocación verdadera de poder. Vos dijiste, recién dijiste no acceder a una banca, es un pueblo sin futuro. No acceder a una banca, como pretenden muchos, y después usted le pregunta qué hace en esa banca, ni saben controlar, ni saben hablar, ni saben defender los intereses por los cuales lo votaron. Bueno. Más que claro, Aníbal. Les agradezco mucho. Bueno, hay infinidad de temas más, pero bueno, 1 hora y media creo que ya es más que suficiente. Vamos a abrir la audiencia. Bueno, yo les agradezco mucho mi compromiso con Moreno, con la provincia de Buenos Aires y con el país. Vamos a trabajar en política. El futuro dirá qué lugar ocuparemos. Nuestra intención está en mejorar todo esto que hemos descrito. Nuestra preocupación está en defender lo que creemos y las urnas dirán si nos apoyarán o la gente, por falta de información, por desconocimiento o por fanatismo, se inclina por una idea o por otra. Cerrale el micrófono que quiero hablar mal de él. Nos vemos. Gracias. Muy amable. Quedamos en contacto. Muy bien, Listo, Aníbal, un gusto. A ver, la Delfa lamentablemente, no sabemos si es un proyecto de periodista, no creo, un proyecto de comunicador, no, tampoco.